Todo comienza en el primer capítulo, con el anuncio de la aprobación de la Ley King en 1977, que ilegaliza a los vigilantes en Estados Unidos. Varios ciudadanos comunes reaccionan afirmando que estos vigilantes no eran necesarios y que en lugar de prevenir el caos lo fomentaban, llenando la ciudad de temor en lugar de brindarle seguridad. Sin embargo, el 12 de octubre de 1985, Rorschach reflexiona para sí mismo, convencido de que llegará el día en que el mundo, destrozado y la misma ciudad que ahora le teme, clamen desesperadamente por su ayuda, deseando poder responderles con un rotundo y enorme no. Paralelamente, vemos a los agentes inspeccionando la escena de un crimen. Un vigilante conocido como el comediante ha sido aniquilado en su edificio. Los investigadores intentan encontrarle sentido a lo sucedido, incapaces de comprender cómo alguien tan fuerte y rudo pudo haber sido derrotado. Aunque concluyen que el culpable solo robó algo de dinero, están convencidos de que algo más siniestro se oculta tras el crimen, una razón mayor que justifique que el asesino haya lanzado al comediante a través del vidrio hacia el vacío. Ambos agentes son conscientes de que tras la aprobación de la ley, solo los vigilantes patrocinados por el gobierno continúan activos, y aún así estos no intervienen. Pero Rorschach nunca se retiró, sigue en las calles evadiendo los dos cargos de asesinato que pesan sobre él. Por ello, los agentes deciden mantener un perfil bajo y no hacer demasiado escándalo en la escena, ya que si el susodicho se involucra, podría haber más de un cadáver. Esa misma noche, Rorschach llega para analizar la escena del crimen por su cuenta. Con su gancho, asciende hasta el departamento y examina las pistas disponibles, además de buscar las suyas propias. Encuentra el traje del comediante y una foto del equipo de los Watchmen reunido. Al mismo tiempo, conocemos a Night Owl y al hombre que primero utilizó ese seudónimo. Ambos disfrutan de unos tragos y una agradable conversación. Ya es medianoche cuando Dan decide irse. Se despide de Hollis, dejando claro lo placenteros que son sus encuentros. Al salir, escucha sirenas de la policía, pero continúa su camino, sabiendo que no puede intervenir. Al llegar a su casa, encuentra la puerta abierta. Sin embargo, no teme entrar. Camina en la oscuridad hasta encontrarse con su viejo compañero, Rorschach. Luego de haber cenado de sus frijoles, Rorschach va al grano. Le muestra la placa del comediante y le informa de su muerte. Juntos bajan al sótano para hablar con mayor libertad. Night Owl considera la posibilidad de un simple robo. Tal vez el asaltante no sabía que estaba atacando al comediante, pero Rorschach considera absurda esa suposición. Debido a las relaciones del comediante con el gobierno, Night Owl cree que podría tratarse de un asesinato político, una idea que no parece del todo descabellada. Sin embargo, Rorschach subraya la posibilidad de que alguien esté intentando eliminar a los héroes disfrazados. Él desconfía de todos, incluso del primer Night Owl. Dan defiende a su amigo, convencido de que no está involucrado en lo sucedido. Sin más, Rorschach se retira, dejándole claro que fue él quien ha decidido renunciar a los buenos momentos que compartieron como vigilantes. Estas palabras dejan a Night Owl sumido en sus pensamientos, recordando una de sus misiones con el comediante, quien tenía métodos ortodoxos para actuar, a menudo con un toque de arrogancia y abuso de poder. Night Owl, con una forma diferente de intervenir, se encontraba en constante desacuerdo con él. Por otro lado, Rorschach anota hasta el más mínimo detalle del caso en su diario. Decide profundizar en la investigación adentrándose en los sectores más sombríos de la ciudad. Entra en un bar, saluda al cantinero y con un simple movimiento derriba a un hombre al suelo. Está buscando a algún sospechoso o al culpable de la muerte del comediante, cuyo nombre real era Edward Blake. Rorschach recurre a la fuerza bruta en busca de pistas, pero nadie parece saber nada al respecto. Esto lo deja abatido, por lo que decide dirigirse ahora a las altas esferas. Llega a ver a Bate, un antiguo compañero apodado el hombre más inteligente del mundo, y le relata lo sucedido. Bate no sabía del suceso y también opina que podría tratarse de un crimen político. Rorschach reitera la posibilidad de que alguien esté cazando a los enmascarados. Antes de irse, le advierte sobre los acontecimientos y el posible asesino en serie, sugiriendo que podría evitar que termine siendo el hombre más inteligente de la morgue. En ese momento, Bate recuerda una antigua reunión con sus viejos compañeros, en la cual discutían cómo actuar en la ciudad para ayudar. El comediante, sin embargo, se mostraba irrespetuoso y desinteresado en el bien común, subestimando la capacidad de un pequeño grupo como el suyo para resolver los grandes problemas de Estados Unidos. No cabe duda de que el comediante tuvo tiempo suficiente para crear enemigos, además de burlarse y cuestionar la supuesta alta capacidad intelectual de Bate. Así que, al igual que Night Owl, Bate a menudo estaba en desacuerdo con él. Rorschach llega al Centro de Investigación Militar de Rockefeller, donde reflexiona que sus recientes reuniones con sus ex compañeros han sido infructuosas en su proceso de investigación. Se pregunta por qué quedan tan pocos de sus compañeros activos y por qué parecen haber desarrollado trastornos de personalidad, cuando él no los conocía así. Recuerda que el primer Night Owl se dedica actualmente a la reparación de automóviles. El capitán Metropolis fue decapitado en un accidente automovilístico. La primera Silk Spectre ha sido tachada de promiscua y envejece en un centro de descanso en California. Mothman pasa sus días en un manicomio en Maine. Silhouette se retiró y fue asesinada semanas después en un acto de venganza. Dollar Bill murió de un disparo. Hooded Justice simplemente
muerte desapareció y finalmente el comediante ha sido asesinado. Ahora Rorschach debe advertir a un hombre indestructible que alguien podría estar planeando eliminarlo. Él se reúne con el Dr. Manhattan y su esposa Spectra, dispuesto a informarle sobre la muerte del comediante. Sin embargo, ellos ya lo saben, pues el gobierno les había informado previamente. Rorschach observa que ni el Dr. Manhattan ni Spectra parecen afectados por la muerte del comediante. Para Manhattan, la vida y la muerte son meras abstracciones incuantificables, lo que lo lleva a no preocuparse por tales acontecimientos. Spectra, por su parte, muestra claros signos de indiferencia ante la noticia, dado que Blake intentó abusar de su madre cuando ambos eran miembros de los Minutemen. Rorschach no había acudido a ellos para debatir las acciones morales del difunto, sino para advertirles sobre su teoría de un posible asesino en serie que estaría cazando a vigilantes enmascarados. La indiferencia de Rorschach respecto al pasado de la madre de Spectra la enfurece, tanto que le pide a su pareja que lo expulse de inmediato. Sin mediar palabra, el Dr. Manhattan lo teletransporta afuera para que no siga perturbando a su esposa. Una vez solos, ella sugiere que le vendría bien salir un poco para aliviar el estrés y decide llamar a Dan para invitarlo a cenar, ya que su pareja está demasiado ocupada para acompañarla. En ese instante, este ser supremo comienza a recordar una vieja misión. En mayo de 1977, el presidente Nixon solicitó su intervención en Vietnam. Fue enviado junto al comediante y al analizar sus acciones, reconoce que nunca había conocido a alguien tan deliberadamente amoral. A pesar de que los enemigos se rendían, Blake los aniquilaba sin piedad. Más tarde, Blake y él conversan en un bar. El comediante destaca la actitud extraña de Manhattan hacia la vida y la guerra, argumentando que el mundo es una gran broma y que, en medio de todo el caos, ser un comediante es lo único que tiene sentido. En ese momento, una mujer entra en el bar aprovechando el fin de la guerra para intentar hablar con Blake. Ella está embarazada y suplica que se haga cargo del hijo que lleva en su vientre. Sin embargo, Blake la ignora y se levanta para marcharse. Para ella, a diferencia de Blake, es imposible olvidar a su hijo. Desesperada, la mujer le promete que nunca la olvidará y toma una botella de licor barato, rompiéndola contra su rostro y creando la cicatriz cuya procedencia pocos conocían, excepto el Dr. Manhattan, que ahora es testigo de la bala que atraviesa el pecho de la mujer. Blake lo confronta, acusándolo de haber podido evitar la tragedia, pero no ha movido ni un solo dedo. Lo acusa en definitiva de no importarle la vida humana. Mientras tanto, Spectra llama a Night Owl para coordinar un encuentro. Por otro lado, Rorschach deambula por la ciudad creyendo que a nadie parece importarle la muerte del comediante. Spectra y Night Owl disfrutan de la cena. Ella no tiene prisa por irse, pues siente que su rol es meramente un utensilio del gobierno para mantener a su esposo relajado y feliz, disminuyendo su amenaza. Sin embargo, las preguntas existenciales sobre su aparente estancamiento personal la atormentan profundamente. Ella nunca deseó seguir los pasos de su madre al vestir el absurdo disfraz de superhéroe, por lo que considera que la Ley King fue lo mejor que pudo haberle sucedido. Sin embargo, en medio de su conversación, ambos retoman con agrado el recuerdo de viejas hazañas compartidas. Unos días después, Spectra visita a su madre, la primera Spectra, mientras que, en paralelo, se lleva a cabo el funeral del comediante. Su esposo asiste solo al funeral, ya que ella decidió no ir como un gesto de respeto hacia su madre. Sin embargo, la anciana ya está al tanto de la muerte de Blake y lamenta profundamente el suceso, argumentando que la edad le ha otorgado una perspectiva diferente sobre los acontecimientos de hace 40 años, llegando incluso a defenderlo. Aunque conserva algunos buenos recuerdos del pasado, también revive aquel fatídico día. Se encontraba con sus compañeros tomándose algunas fotos cuando anunció que se cambiaría de ropa. Fue entonces cuando el comediante irrumpió en la habitación, insinuando e insistiendo en un encuentro. Al intentar apartarlo, recibió un puñetazo y en medio de su desestabilidad, él se abalanzó sobre ella para dar rienda suelta a sus enfermizos deseos. No obstante, fue detenido y amenazado por otro de sus compañeros, a quien respondió con amenazas. Volviendo al presente, el funeral termina y Moloch regresa a su hogar, donde Rorschach lo sorprende y le exige saber por qué asistió al funeral. Moloch explica que sintió la necesidad de hacerlo, ya que ha estado pensando mucho en el comediante. Apenas 2 semanas antes, Blake lo había visitado, se quitó la máscara y le reveló su identidad. Asustado, Moloch cuenta que la visita no tenía sentido, pues Blake estaba borracho y pensó que había acudido para acabar con él. Sin embargo, en medio de su embriaguez, Blake le confesó lo arrepentido que estaba por haber descubierto horrores de un mundo que creía conocer como la palma de su mano. El comediante aceptó las atrocidades que había cometido a lo largo de su vida, incluyendo a mujeres y niños afectados por sus acciones, pero aseguró que nunca había hecho algo tan perturbador como lo que lo estaba torturando en ese momento. Al final se fue sin revelar de qué se trataba. Rorschach, pensativo, se dirige al cementerio reflexionando sobre la historia de Moloch. Trata de unir las piezas y llegar a una conclusión, pero su análisis es interrumpido al observar la lápida de Blake. Reflexiona sobre la posibilidad de que, al final de sus vidas, aquellos que han acumulado tantos enemigos solo recibirán flores de quienes desean verlos muertos. Finalmente, Rorschach acepta que, a pesar de todas sus atrocidades, Blake fue capaz de ver la auténtica cara del siglo XX, convirtiéndose en una parodia de su época. Mientras tanto, Spectra disfruta de un momento íntimo con su esposo, pero de repente siente una mano extra. Al abrir
abrir los ojos se da cuenta de que su esposo se ha clonado para estar con ella. Sorprendida, se disculpa por su reacción exagerada, pero pronto nota que el verdadero John ha estado trabajando en su investigación todo este tiempo. Molesta porque su esposo no puede brindarle toda su atención ni siquiera por un momento. Le dice que lo odia antes de irse. Él por su parte permanece indiferente y no pierde la concentración en su trabajo. Spectra decide salir a la ciudad, caminando bajo la lluvia en una noche oscura hasta llegar a la casa de Dan en busca de consuelo. Le confiesa que ha dejado a su esposo, cuestionándose la diferencia insalvable entre ambos y lo desafiante que ha sido convivir con él, hasta llegar a la conclusión de que quizás nunca debieron estar juntos. Ambos deciden salir a tomar un poco de aire fresco, mientras el Dr. Manhattan se prepara para una entrevista en vivo. Sin embargo, mientras él se teletransporta al estudio, su esposa y su amigo están a punto de ser emboscados. Mientras la entrevista avanza, Spectra y Night Owl son acorralados en un callejón por un grupo hostil. Sin más opción que defenderse, luchan por sus vidas, mientras que el Dr. Manhattan es sometido a un intenso interrogatorio por parte del público. Por mera casualidad, varios de sus antiguos compañeros ahora padecen de cáncer y lo acusan de ser radiactivo, lo que provoca que este ser supremo pierda la paciencia y los haga desaparecer a todos, deseando ser dejado en paz. Simultáneamente, Spectra y Night Owl logran salir victoriosos de la pelea, y entre ellos se percibe una creciente tensión. Finalmente, ella decide retirarse a un hotel para reflexionar sobre su relación y su futuro. La noticia sobre el peligro que representa la cercanía del Dr. Manhattan se hace pública. Lo acusan de ser la causa de cáncer en quienes se le aproximan. Convencido de que ya no pertenece a la Tierra y temiendo dañar a alguien, decide exiliarse en Marte. Al amanecer, Spectra se entera de su partida, mientras que decenas de enemigos de Estados Unidos aprovechan la ausencia del Ser Supremo para movilizarse en Europa y avanzar en sus planes, confiados en que ahora nadie podrá detenerlos. Rorschach despierta a Night Owl con la alarmante noticia: con el Dr. Manhattan fuera del planeta, el peligro que enfrentan es aún mayor. En Marte, el hombre contempla una vieja fotografía de 1959, pero su mente divaga reflexionando sobre su entorno y escuchando el eco de sus pensamientos resonar en el desolado planeta rojo. Estos recuerdos lo llevan a pensar en su padre, un relojero, y en aquel día de 1945 cuando llegó a casa con un periódico cuya portada anunciaba la destrucción total de una ciudad por una bomba atómica. En su juventud estaba fascinado con los relojes, pero su padre lo obligó a enfocarse en otros intereses, como la ciencia atómica que el mundo tanto necesitaba en ese momento. Años después logró obtener un doctorado en física atómica y con el tiempo consiguió un trabajo en la base de pruebas de Gila Flats, donde se familiarizó con diversas investigaciones y conoció a su primera esposa, Janie Slater. Su historia de amor fue maravillosa, hasta que un día de 1966 la recuerda llorando mientras hacía una maleta, pero al retroceder a sus días dorados, rememora cómo un día volvió a la máquina intrínseca en busca de un reloj para su novia que tenía en su bata de laboratorio y quedó atrapado accidentalmente. La máquina se activó y, ante la presencia de Janie, la energía de átomos puros comenzó a desintegrarlo hasta desvanecerlo por completo. Unos días después se realizó un funeral en honor a su memoria, aunque el ataúd permaneció vacío. Sin embargo, en poco tiempo, un nuevo sistema nervioso comenzó a materializarse brevemente en el baño. Luego, un sistema circulatorio apareció en el comedor y días después un esqueleto parcialmente musculado surgió fuera de la valla perimetral. Finalmente, él mismo logró reconstruirse, hecho de pura energía, pero a pesar de su regreso, algo esencial de él no volvió. Janie, su esposa, percibió que todo había cambiado. Mientras tanto, el país se encargaba de consolidar su imagen como algo letal. El Dr. Manhattan comenzó a seguir las órdenes del Pentágono, abandonando cualquier rastro de moralidad en sus acciones. Recuerda también el retiro de Hollis y cómo su esposa le mencionó que ahora lo consideraban un dios. Incluso el mismo John Kennedy lo había denominado superhéroe. A pesar de esto, él le prometió a su mujer que nada estaba cambiando y que seguía siendo el mismo. Rememora una reunión con su equipo donde una joven se sentó a su lado, sonriéndole. Conoció a Spectra y fue este encuentro lo que provocó que en mayo de 1966 su esposa lo descubriera viéndose con ella. Este descubrimiento llevó a Janie a empacar sus maletas y dejarlo, pues siempre había sospechado de su relación con la joven. Manhattan recuerda los primeros besos y caricias con Spectra, mientras en su mente resonaba la promesa que le había hecho a su esposa de amarla para siempre. Este ser supremo se siente cansado de la Tierra y de sus banales problemas, por lo que decide crear en Marte su propio mundo, un reloj. Se cuestiona quién tuvo la verdadera culpa de su tragedia: su padre por obligarlo a estudiar, Janie por pedirle su reloj de vuelta, o él mismo por no haber esperado unos minutos más antes de buscar su pedido en la máquina. Durante todo este tiempo ha sido consciente del pasado, el presente y el futuro a la vez. De vuelta en la Tierra, Rorschach insiste en interrogar a Moloch, pues fue la última persona que vio al comediante con vida. Lo tortura mientras le expone su análisis, creyendo que aquello que aterrorizó a Blake fue la lista con los nombres de quienes desarrollaron cáncer supuestamente debido a su exposición a Manhattan. Entre esos nombres se encontraban Janie Slater y el propio Moloch, ambos afectados por la enfermedad. Moloch jura no saber quién escribió la lista y después
después de suplicar que cesen las torturas, es liberado. Rorschach le pide que se comunique con él si llegara a recordar algo. Al irse, Rorschach reflexiona sobre la inutilidad de su visita, reconociendo que el hombre no sabe nada, pero persiste la duda sobre quién pudo haber orquestado el escándalo que arrinconó a Manhattan. A pesar de tener varias pistas en mente, la situación no encaja en absoluto. Por otro lado, Spectra y Night Owl comparten un almuerzo. La mujer, desesperada, no sabe qué hacer, pues ahora que su esposo se ha ido, la están desalojando de su casa y han cancelado sus tarjetas de crédito. Solo cuenta con sus ahorros y vivir con su madre no es una opción. Ella detesta la idea de sentirse desechable, al punto de guardar una porción de su almuerzo para buscar un lugar donde vivir. Sin embargo, Night Owl, lleno de valentía, la invita a quedarse con él, asegurándole que tiene espacio de sobra y prometiéndole que no sería una molestia para nadie. Mientras tanto, Bate se prepara para asistir a una importante reunión de negocios, pero en el camino es interceptado por un hombre armado que ataca a su asistente y, por accidente, a otro empleado. Rápidamente, Bate logra neutralizar a su agresor desconocido, quien mantiene una cápsula de cianuro en la boca. A pesar de los esfuerzos de Bate por retirarla, el hombre muere, evitando así ser interrogado sobre quién lo envió. Más tarde, Rorschach acude a un encuentro inesperado con Moloch. Es consciente de que alguien está cazando a los enmascarados y al intentar hablar con Moloch, divisa el impacto de bala marcado en su frente, con el arma abandonada a sus pies. Justo cuando Rorschach toma el arma, las sirenas de la policía comienzan a resonar en el área y los oficiales lo llaman por su nombre. La escena ha sido preparada para inculparlo y Rorschach se encuentra acorralado. Se niega a rendirse y busca desesperadamente una manera de defenderse. Con una simple lata de aerosol y un encendedor, logra salir del departamento y enfrentarse a algunos policías. Sin embargo, el caos no termina allí. Se ve obligado a seguir subiendo por los pisos del edificio hasta que finalmente salta por una ventana. A pesar de sus esfuerzos, su escape resulta inútil. Es capturado y mientras intenta explicar que ha sido incriminado, los oficiales le quitan la máscara revelando su rostro ante todos. Por otra parte, Spectra comienza a acomodarse en la casa de Night Owl, mientras Bate reflexiona en su oficina sobre lo sucedido, llegando a la conclusión de que el mundo está cada vez más corrompido. Durante los créditos, Hollis narra parte de su vida que ya conocemos, cómo decidió jubilarse y ceder su nombre a un joven dispuesto a asumir la responsabilidad de la identidad, y cómo Laurie Jupiter, la joven Spectra, siempre deseó seguir los pasos de su madre, Sally Jupiter, también conocida como Spectra. Es innegable que, en la época en la que Hollis publicó su libro, las cosas eran diferentes, pues los superhéroes se habían convertido en una parte esencial de la sociedad estadounidense, para bien o para mal. Además, Janie Slater es entrevistada para hablar sobre su enfermedad, pues revelar la verdad no cambiará su diagnóstico de cáncer. En una escena post-créditos, se nos informa que una guerra mundial está gestándose debido a la ausencia del Dr. Manhattan, lo cual ha desencadenado otros eventos. Night Owl y Spectra se han unido para ayudar a quienes puedan y para investigar más sobre lo sucedido, pues empiezan a sospechar que Rorschach tenía razón y pudo haber descubierto un secreto que no debía salir a la luz, razón por la cual fue silenciado para proteger a quien esté detrás de la eliminación de los enmascarados. Las muertes, la revelación sobre Manhattan y la inminente guerra en Europa podrían estar conectadas, y si no logran detener lo que se avecina, no habrá vuelta atrás. Finalmente, descubrimos que Spectra logró comunicarse con Manhattan para intentar convencerlo de que salve al mundo. Sin embargo, él parece indiferente ante la posible extinción humana, ya que considera que lo próximo es inevitable.